La nieve cubría con una blanca capa las casas de madera de inclinados techos del pequeño poblado de Oberndorf, en Austria. Al centro de la villa se encuentra la plaza y frente a ella la bella iglesia con su hermoso altar colmado de cirios y flores. Era la Nochebuena de 1818. En la casa del cura, un jovencito tocado con gorro de lana daba cuenta al religioso con elocuentes movimientos de mano lo sucedido. Señor cura, al limpiar el órgano noté que las teclas no sonaban. Fui a revisar los fuelles y me encontré con que éstas habían sido agujereadas por los ratones. Hoy, justamente hoy, murmuró preocupado el cura, mientras miraba por la ventana como, sucesivamente, las ventanas de las casas se iban encendiendo al llegar la noche. Mirando el humo de las chimeneas alzarse en columnas hacia el cielo, pensaba: la gente se sentirá decepcionada. ¿Dónde se ha visto una Navidad sin música? Los cánticos no serán lo mismo sin fondo musical. Mientras el muchacho se aproximó a la chimenea de piedra, se sentó a esperar en tanto el cura cavilaba. Este siguió mirando el blanco paisaje. Los pinos cargados de nieve van desapareciendo mientras cae la noche. Todo indicaba que esa iba a ser una noche tranquila y bella, una noche de paz. ¡Noche de paz!, exclamó muy fuerte, ya que había recordado algo. Subiendo las escaleras, se sujetó la larga sotana para no tropezar. Llegando a su dormitorio, comenzó a buscar en la cómoda unos poemas que escribiera en sus momentos de inspiración. Ahí estaban. Leyó alguno. Este no. Este tampoco. Este sí. Lo leyó con prisa. Noche de paz. Noche de amor. Todo duerme alrededor. Lo plegó y bajando al encuentro del muchacho que lo aguardaba, iba pensando en su amigo, el maestro y músico organista. Él lo podía ayudar en el dilema que se presentaba para el día siguiente. Era excelente músico y era muy probable que pudiera hacer algo para mañana. Toma, dijo al joven, vete rápido a la casa del maestro de música, explica lo del órgano y pídele que ponga música a este poema. Apresúrate, es urgente. El niño iba a toda prisa por las calles. Su gorro colocaba una nota de color en el albo panorama que lucía la villa bajo la nevada. Prácticamente sin aliento, el niño arribó al hogar del músico y, con voz entrecortada, le contó todo, y el maestro leyó enseguida el poema. Solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz. Cogiendo su guitarra, comenzó a pulsar las cuerdas, tratando de sacar una melodía. Quería sonidos sencillos, para versos sencillos, que entreguen mucha paz, como era el mensaje del poema del cura poeta. Su mente musical iba conjugando notas, y él iba tarareando. Su voz continúa durante unos momentos, en tanto las llamas del hogar de la chimenea danzaban y oscilaban, como si siguieran la melodía que estaban haciendo. Cuando volvió a repetir el dulce villancico, se aproximaba el cura poeta, quien esperó unos momentos antes de golpear, ya que reconoció su poema, al oír cantar a su amigo algo muy dulce y especial. Esperó, sí, porque no quería romper aquel instante de sublime belleza y paz. Su rostro demostraba una gran emoción y respeto. Por fin, con delicadeza, llamó a la puerta. El cura poeta entró en la casa y su amigo inmediatamente vio reflejada en su rostro las emociones que sintió al escuchar la composición. Desde fuera pude oírla. Es maravillosa. Sin duda,
La música refleja la emoción que tuve al escribir estos sencillos versos. Gracias, amigo, gracias, expresó el cura. Para disimular su entusiasmo, el sacerdote se puso unos momentos a observar el fuego de la chimenea. Después dijo: por favor, deseo oírla una vez más. Quiero ver si te puedo acompañar. El músico tomó nuevamente su guitarra y comenzó a tocar la melodía. Sus dedos pulsaban las cuerdas, logrando suaves y acompasados sonidos. Muy luego, la voz de barítono del religioso acompañaba al maestro como segunda voz en un dúo que se oía afinado. «Admirable», exclamó el cura. «No puedo creer que este sencillo poema, producido por amor a Dios, pudiera transformarse en una canción tan bella en las cuerdas de tu guitarra. Me es difícil esperar a mañana para escucharla en la iglesia. Será emocionante». Afuera, la nevazón continuaba cubriendo con blanco manto la villa. En tanto, al calor de la chimenea, el músico y el cura tenían una amena plática sobre sus respectivos gustos. Al día siguiente, de mañana, los fieles de la iglesia comenzaron a ingresar con recogimiento al templo. Ubicados en sus sitios, encontraron frente a cada uno una hoja de cánticos con el título Noche de Paz. Ya que el antiguo órgano estaba fuera de servicio, el maestro de música comenzó a pulsar las cuerdas de su guitarra y entonó los primeros versos de la melodía creada la noche anterior. Los feligreses que esperaban la música del órgano para cantar se sorprendieron y escuchaban atentos la nueva melodía. Suavemente, una voz entre los asistentes comenzó a seguir la canción, y luego otro. Así, paulatinamente y cada vez con más intensidad, la congregación fue sumándose al villancico, y finalmente todos lo entonaban entusiasmados. El pastor celebró el servicio con profunda emoción, lo que se reflejaba en sus ojos rutilantes. En aquella oportunidad, ninguno creería que la canción se divulgaría por todo el planeta y se traduciría para que cada persona en su idioma la entonara con amor. Finalizando la misa, todos retornaron a sus casas. Las calles de la villa se colmaron de decenas de niños con velas encendidas que desfilaban en la nieve. Iban cantando el villancico que acababan de escuchar en la iglesia. La gente los miraba desde sus hogares, en los cuales estaba el pesebre donde el hermoso niño de Belén se alegraba. Esa Navidad de 1818 en Oberndorf fue maravillosa e inolvidable para todos sus habitantes. Tiempo después, un reparador de órganos arribó al poblado para componer el instrumento. Los autores del tema quisieron mostrar al recién llegado la sencilla melodía navideña. Luego que tuvo reparado el órgano, el maestro recorrió el teclado, interpretando la canción, la cual le agregó mayor impacto al sonar en todo el templo. El hombre quedó extasiado. «Es lo más sublime que he escuchado», opinó, y fue tanto su agrado que al ir de pueblo en pueblo, reparando órganos, la tocaba una y otra vez. Sus colegas reparadores y otros músicos, al escucharla, hicieron lo suyo y contribuyeron a divulgarla por toda Austria y luego a toda Europa. Hoy, la creación de Franz Gruben y Joseph Mohr es conocida prácticamente en todo el mundo, siendo una de las canciones más conocidas y cantadas entre todos los villancicos de Navidad, llevando el mensaje de sencilla dulzura y sincera fe que inspiró al cura poeta hace más de 200 años. Sigue siendo tan fresca como en aquella blanca noche de Oberndorf.